gracias, delegado. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, a la Seremi de Salud, al Seremi de Gobierno y por supuesto también a Cristóbal Marchal, que es el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida BHP. Agradecer por este espacio, que es un espacio que permite que la comunidad pueda acercarse, pueda vacunarse en un recinto que es seguro, en un recinto que permite el distanciamiento, que permite que haya un lugar de espera, que haya atención en caso de que alguna persona pueda sentirse mal. Decía el delegado que es fundamental. Hoy día las personas que todavía son los más rezagados son aquellos que son menores de 40 y hasta 20 años. Y yo entiendo que muchos de ellos pueden pensar de que el COVID es una enfermedad para adultos mayores o que a ellos no les va a pasar nada, pero están profundamente equivocados. Lamentablemente una muy buena parte de quienes hoy día están en las camas críticas y que también han fallecido son personas jóvenes, son personas menores de 40, son personas de 30 años también, que tienen algunas comorbilidades. Pueden tener obesidad, pueden tener hipertensión, pueden tener otras comorbilidades. Entonces deben vacunarse para salvar su propia vida, pero también para salvar la vida de las personas que están junto a ellos. Es un acto de responsabilidad, pero también es un acto de solidaridad. De ahí la importancia de este tipo de procesos en donde uno se puede acercar a la ciudadanía de manera que todos puedan vacunarse. Nos contaban recién que obviamente en este periodo que es de vacaciones de los colegios han venido mucho más adolescentes, mucho más jóvenes a vacunarse. Ellos están muy interesados en poder hacerlo. Saben la importancia además de una vuelta a clases presencial y por tanto estar inoculados en este caso es una muy buena noticia porque baja la circulación del virus. La comuna de Antofagasta y la región de Antofagasta ha sido obviamente muy golpeada por este casi año y medio de pandemia. Ha sido durísimo, no solamente en el ámbito sanitario y para qué decir en la pérdida de vida, sino que también en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto socioemocional y de salud mental. Y la manera de salir juntos de esto es a través de la vacunación, es a través de mantener las medidas de resguardo, como por ejemplo el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el respetar los aforos. El llamado que queremos hacer es que a todas las personas se vayan a vacunar. No le crean a esas fake news, no le crean a esos que dicen de que sale, no, de que si uno se vacuna con Sinovac después se puede pegar el teléfono. No, y que el chip y no sé cuánto, puras mentiras. La única verdad científicamente comprobada es que la vacuna salva vidas. Permite rebajar muchísimo la probabilidad de estar en una UCI, de morir y también de contraer el virus. De ahí que, como decía el delegado, el pase de movilidad significa una mayor libertad. ¿Por qué? Porque las personas que han completado su ciclo de vacunación representan un menor riesgo para ellos mismos y para el resto de la población. Y por eso que se puede hacer una mayor libertad para aquellas personas que hoy día están vacunadas, como ocurre en otras partes del mundo. Y queremos incentivar a que más personas lo hagan, no solo por el pase de movilidad, sino que también porque salvan su propia vida. Ahora, esa mayor libertad significa también una mayor responsabilidad. En el caso, como decía, de la comuna de Antofagasta, están en fase 4, es una de las primeras regiones y una de las primeras comunas grandes del país que así como han hecho bien la pega en muchas materias, hoy día tenían una positividad, me contaba la Seremi, de 0,4%. Obviamente que es una cifra extraordinaria. Hay que mantenerse así. Para mantenerse así hay que cuidarse. Hay que seguir las instrucciones, no solo la Seremi, sino que las instrucciones que hemos repetido durante este año y medio, que implica todos los cuidados para salvar nuestra vida y la de nuestra comunidad. Solo de esa manera vamos a poder recuperar los trabajos perdidos, vamos a poder recuperar y poder pasar adelante hacia esa educación emocional que ahora atrasada y también la salud mental son aspectos que obviamente son muy relevantes de poder subsanar en los próximos meses. Así que nos queda pega todavía, yo sé que algunos hablan sobre una eventual tercera dosis o un refuerzo, falta todavía que se pueda comprobar científicamente aquello, estamos muy cerca de eso y quiero garantizarles a los chilenos que con los contratos que ya tenemos podemos dar certeza de que absolutamente todos los chilenos y chilenas van a poder acceder a una eventual tercera dosis, un refuerzo de esa vacuna y tengamos también la aprobación que puede ser en poco tiempo más para los menores de 12 años, también vamos a contar con esas vacunas. Es decir, nosotros como Chile hemos hecho una labor que no solamente de gobierno, es una labor del Estado de Chile, en donde han participado absolutamente todos, desde el sector privado, el sector público, de los municipios, de los consultorios, de los hospitales, y frente a ellos es que hemos ido a avanzar en la vacunación y que tiene a Chile hoy día dentro del top 3 del mundo. Y eso se hace porque hay un trabajo en donde hay un objetivo claro,
y en donde todos han contribuido por el bien común. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir entregando todas las ayudas sociales que sean necesarias por todo lo que dure la pandemia y la recuperación. Ministro, buenos días. Ivania, Televisión Nacional por acá. Ministro, usted precisamente habla del tema de las vacunas. Hoy día el gremio de las aerolíneas está solicitando poder reabrir las fronteras. Lógicamente va muy de la mano precisamente con el tema de la vacunación. ¿Hay posibilidades reales de poder volver a abrir las fronteras de Chile? Justo el día de ayer nosotros tuvimos una jornada de escucha sobre el plan paso a paso. Hemos tenido 3. La primera la hicimos con más de 140 gremios y asociaciones de distintos rubros. Le pongo solo un ejemplo. En la mesa que a mí me tocó moderar estaba el vicepresidente del Colegio Médico, pero estaba también el representante de los organilleros de Chile, estaba el de los camioneros, estaba el de pymes, estaba el de los centros de larga estadía de adultos mayores, estaba el de escuelas. Y una de las ventajas que tuvo eso es que cada uno desde su perspectiva pudo poner su visión sobre qué es lo que le preocupaba sobre la actual situación de la pandemia. Después hicimos una específica sobre educación, por la importancia que tiene, como decía, la educación socioemocional. ¿Y para qué decir en aquellas escuelas que son de necesidades educativas especiales? Ahí simplemente no funciona la educación a distancia. Y la educación socioemocional se hace también dentro del aula. Yo, como hijo de profesora, lo digo con muchísimo cariño, además, por las profesoras y profesores que durante este año y medio han hecho un trabajo extraordinariamente difícil. Han tenido que trabajar más horas todavía de las que trabajaban antes. Y por lo mismo ellos saben que el trabajo en el aula es insustituible y fue una de las cosas relevantes que se sacó de esa conversación. Y el día de ayer tuvimos otra sobre fronteras. Y habían obviamente desde usuarios, desde personas que eran pilotos de avión, hasta personas que trabajan en las cabinas, hasta algunos que hacen logística en los aeropuertos. Y la situación actual epidemiológica obviamente que nos puede hacer mirar qué es lo que ocurre en otros países. Chile es de los países que tiene las medidas más estrictas en términos de fronteras. Lo que han hecho otros países del mundo, por ejemplo, en Australia, en Nueva Zelanda, que se miraban como un ejemplo, es que ellos no tienen restricción de salida del país, pero sí tienen restricción de entrada al país. Porque la clave es que podamos detener al máximo posible la entrada de nuevas variantes. Delta es una de las nuevas variantes. Los casos que tenemos hasta hoy día son casos que son importados, que han sido ubicados, y cuando se hizo cuando les contamos sobre el nuevo plan paso a paso que comenzó a regir el 15 de julio, va a haber una nueva unidad que se va a preocupar de fiscalizar absolutamente todas aquellas personas que entren al país. Porque ellos, si bien tenían que guardar una cuarentena, había algunos que después se saltaban esa cuarentena. Y eso significa un riesgo muy grande. Porque a pesar de tener un PCR negativo, en el trayecto puede ser que las personas estén incubando alguna otra variante y necesitamos protegernos frente a ella. Entonces, esta es una medida que estamos analizando. Hoy día vamos a tener la sistematización de este proceso de escucha, en donde, claro, la mayor parte o la transversalidad era de que al menos para las personas vacunadas significan un menor riesgo también en los traslados aéreos. Pero eso es algo que va a anunciar obviamente el Ministerio de Salud cuando ya esté sistematizada esta información junto con otra revisión de políticas que estamos haciendo con el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía. Ministro, muchas gracias. Lo llevo a otro tema. Para mañana tenemos entendido que hay una reunión entre el presidente de la República y representantes y parlamentarios de Chile Vamos. Si se puede referir básicamente a esta agenda, tenemos entendido que entre los temas a tratar está, por ejemplo, el resultado de las primarias presidenciales y también la organización de los últimos meses de gobierno. Bueno, es común que nosotros los días lunes, después de tener el comité político con el presidente, tenemos un comité junto con los presidentes de Chile Vamos, sus secretarios generales y su jefe de bancada. Y en esa reunión este lunes participó el presidente y él además quería participar de reuniones junto con todos los diputados, todos los senadores, la mayor cantidad de ellos, dado los aforos también que se puedan permitir. Y por ello es que está teniendo estas reuniones en donde se tratan temas, como bien decía usted, no solo de las elecciones. Obviamente, en las elecciones primarias, si uno miraba las encuestas, los resultados fueron sorpresivos. ¿En qué sentido? En que habían dos candidatos que parecían que eran los que iban a ganar, pero en coherencia con las elecciones anteriores, ocurrió que los chilenos buscaron a personas nuevas, personas que no venían de los partidos tradicionales, que eran independientes, que mostraron más moderación. Había un candidato que de hecho apuntaba en contra de la libertad de prensa, apuntaba en contra de las pymes, quería cerrarla. En cambio otro que apuntó a una mayor moderación, finalmente ganó en la primaria de Apruebo Dignidad y en la de Chile Vamos, que contó más de 1.300.000 de personas que fueron a participar. Ganó Sebastián Sichel, a quien le tengo mucho aprecio, además que conozco de hace mucho tiempo, y él lo que ha hecho es buscar esa nueva mirada, esa mirada que
obviamente significa una interpelación a los partidos tradicionales, a quienes han hecho las reglas y la institución en los últimos 30 años. Y eso, como decía, es coherente con los resultados de las últimas elecciones. Y para el gobierno hay tareas que son fundamentales y lo van a hacer hasta el 11 de marzo. La pandemia, la vacunación con su eventual tercera dosis y también en los niños más pequeños, la recuperación económica, particularmente con los trabajos, las ayudas sociales hacia las familias y hacia las pymes. Las pymes también muchas veces son familias. Y por supuesto que las elecciones que todavía nos quedan se hagan de la mejor manera posible. Nos han tocado hartos procesos de eleccionarios y ellos han resultado impecables, y eso también parte del rol que tenemos nosotros como gobierno. Y finalmente, algunas reformas que queremos sacar adelante, reformas en materia de seguridad que tengan mejores instrumentos para combatir, por ejemplo, el narcotráfico y el terrorismo, así como también mejoras en el ámbito de las pensiones y también en el ámbito de la salud. Un aspecto importante en el ámbito de la salud, que lo ha planteado el presidente: una vez que vaya bajando la pandemia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que tenemos una gigantesca lista de espera de personas que están, valga la redundancia, esperando una cirugía, que no está en el GES. Y eso es clave que nosotros podamos retomarlo cuanto antes, porque la salud en eso no espera. Y por tanto necesitamos acelerar esos procesos una vez que ya tengamos un mayor margen en materia de pandemia. Entonces se van a tratar todas esas materias y el fin de los últimos meses de gobierno, los últimos meses de ellos mismos también como parlamentarios, algunos van a la reelección, y tenemos una agenda que obviamente va a ser apretada en las prioridades de las personas. Ministro, Mónica Mayorga del Canal 13 acá. Consultarle con respecto a la ley de matrimonio igualitario. Si se aprueba hoy en el Senado, ¿el gobierno va a mantener la urgencia en la Cámara? Bueno, para nosotros es una buena noticia que se haya aprobado el proyecto de matrimonio igualitario, tal como decíamos nosotros. El primer gobierno del presidente Piñera se avanzó en el acuerdo de unión civil, y para aquellos que creemos en que se tienen que proteger las relaciones duraderas, en que lo importante es lo que sucede al interior de las familias, en que creemos en la diversidad y en la libertad, la aprobación del matrimonio igualitario es una buena noticia. Y por supuesto que vamos a mantener esa urgencia. Tal como lo dijimos y nos comprometimos en el Senado, se le puso esa urgencia, lo vamos a hacer también en la Cámara de Diputados. Es probable que hayan algunas indicaciones al proyecto, sin embargo queremos mantener esa urgencia porque ya es momento de que tengamos el matrimonio igualitario en nuestro país. Ministro, y con respecto a la Convención Constituyente, ¿qué le parece que estén discutiendo sobre los derechos humanos, crear una comisión que justamente catastre estas violaciones y proponer formas de reparación de Estado? ¿Cree que estas son atribuciones de la Constitución? Bueno, la Convención Constituyente tiene un mandato. Ese mandato fue validado por la ciudadanía en un plebiscito. Y entonces la Convención tiene, obviamente, sus grados de autonomía que vienen dados por el plebiscito que se hizo en el mes de octubre y luego que se ratifica en la misma elección. Su tarea principal es entonces escribir, redactar una constitución para proponérsela al país y que luego sea ratificada en un plebiscito. Y nosotros entendemos que este tipo de iniciativas más bien corresponden a su legítimo derecho de libertad de expresión. Y lo que está esperando absolutamente todos los chilenos es que ellos se aboquen también a su labor principal, que es la que entrega el mandato constitucional, que es escribir, redactar una nueva constitución para hacer propuesta a los chilenos y que ésta sea ratificada en un nuevo plebiscito. Ministro, buenos días. Acá Juan Durán de Antofagasta TV. Sobre la acusación constitucional que se viene para el ministro Figueroa y sobre la interpelación que se le hizo ayer al ministro París, ¿cuál es la postura que tienen ustedes como gobierno? Bueno, sobre la interpelación, claramente va a ser una que no va a ser recordada por un buen interpelador. Creo que fue una mala interpelación por parte del interpelador. Él se enojó mucho, no tenía buena información, además que cuando dijo que quería interpelar era porque la pandemia estaba descontrolada y porque lo único que teníamos que hacer era un cortocircuito. Bueno, pasaron los días y ha bajado un 70% los contagios. Evidentemente tampoco fue capaz de decir que se habían equivocado en esas materias. Sin embargo, el ministro fue súper claro en entregar absolutamente toda la información que ustedes conocen además hace mucho tiempo. Esa información es pública. No solamente se hacen 2 puntos de prensa a la semana, sino que se entregan permanentemente todos los reportes que están puestos en la página web y hay muchísima transparencia con respecto a ello. Así que, obviamente que fue una prueba superada por parte del ministro de Salud y no así por parte de la interpeladora. En el caso de la acusación constitucional, yo creo que es el récord mundial del absurdo. ¿Por qué? Todos los organismos internacionales que se dedican al ámbito de la educación hacen ver la importancia de volver a clases de manera presencial. Muchos países del mundo precisamente lo que han hecho es priorizar el retorno seguro a las clases. Chile es de los países que más tiempo han estado cerradas las escuelas.
y sin embargo hay un grupo de parlamentarios que quiere prohibirle a los padres que puedan ellos escoger si mandar o no a sus hijos a las escuelas. Eso es lo que están buscando, presentaron un proyecto de ley en ese sentido, prohibirles a los papás, mamás, apoderados de que sus hijos puedan ir a las escuelas. No quieren que puedan decidir con todas las medidas de seguridad. Entonces, acusar al ministro de Educación porque quiere que los niños, niñas y adolescentes tengan una educación socioemocional, que las escuelas con necesidades educativas especiales puedan volver a abrir y atender a sus niños, niñas y adolescentes, que con todas las medidas y resguardos sanitarios podamos recuperar las dificultades de aprendizaje que significa particularmente para los niños más vulnerables, es simplemente el récord mundial del absurdo. Y esto se hace únicamente por razones políticas. No hay ningún fundamento jurídico que permita sustentarlo. Lamentablemente la oposición, quizás por tener notoriedad, por tener un par de minutitos más de tele, están puestos en que van a hacer interpelaciones y acusaciones constitucionales sin fundamento. Lo lamentamos muchísimo porque lo que da cuenta de esta acusación es que esos parlamentarios desprecian el trabajo de los profesores y profesoras en el aula, desprecian a los niños de necesidades educativas especiales, desprecian la educación socioemocional. De lo contrario, ¿cómo pueden explicar que quieran acusar a un ministro por hacer su trabajo? Que quieren acusar a un ministro porque con todas las medidas de seguridad sanitaria quiere que podamos volver a las aulas y prohibirles a los padres y apoderados que ellos puedan escoger si enviar o no a sus hijos a las escuelas. Es algo simplemente inaudito y espero que por supuesto se rechace muy ampliamente en el Congreso y espero que la ciudadanía también rechace esa medida. Esa medida, para que las personas lo tengan en consideración, significa que, por ejemplo, el ministro Figueroa no podría ejercer ningún tipo de cargo público por 5 años. Eso es lo que están buscando estos parlamentarios. Y lo están buscando porque lo que él quiere hacer es que las familias puedan escoger voluntariamente si envían o no a sus hijos a las escuelas. Es simplemente el récord mundial del absurdo. Ministro, sobre la visita de la delegación china para este viernes acá en la región de Antofagasta, ¿cómo se ha ido trabajando y en qué avance están las conversaciones? Bueno, ahí tenemos que esperar para el viernes. Yo no le puedo soplar todas las cosas porque efectivamente viene el día viernes el ministro de Salud, viene también el ministro de Economía y el ministro de Bienes Nacionales. Y es una buena noticia la posibilidad de que en la región de Antofagasta y en nuestro país podamos volver a tener producción de vacunas. Durante mucho tiempo en Chile las tuvimos, después no fue necesario porque la mayor parte de ellas eran importadas. Sin embargo, luego de esta pandemia nos damos cuenta de la relevancia que tiene para cada uno de los países en su seguridad nacional el poder tener también producción de vacunas que puedan significar rápidamente poder proteger a su población. A nosotros nos tocó desde mayo del año pasado empezar el trabajo con los contratos con distintos laboratorios para poder tener el acceso a las vacunas como lo tenemos hoy día en Chile. Por eso es que estamos ahí en el top. Pero sin embargo, al futuro sabemos que esto puede volver a ocurrir. Y como sabemos que eso puede volver a ocurrir, tenemos que prepararnos para lo mismo. Entonces es una buena noticia que venga la delegación, que vean acá en terreno. De hecho, una de las cosas que van a ver precisamente es el terreno, que se haga una buena evaluación en donde existe esta probabilidad, esta opción de que volvamos a producir vacunas en nuestro país como parte del aprendizaje de la ciencia y también de la logística en materia de la pandemia. Ministro, finalmente para Calama en línea. El gobierno desde un comienzo mencionó que la vacuna era voluntaria, pero hoy, de acuerdo a protocolos establecidos en prácticamente todos los lugares, se pedirá el pase de movilidad. ¿Qué pasará en el tiempo con la gente que no se quiere vacunar? ¿Será sostenible para ellos? Y también referirse al grupo de personas que mediante abogados busca interponer un recurso de protección para las medidas implementadas porque se sienten discriminados. ¿Cuál es la postura que se tiene frente a este tema? Bueno, con respecto a lo segundo, es imposible que avance esa medida porque no hay ningún tipo de discriminación. Todas las personas pueden acceder a la vacuna, es simplemente su voluntad. Eso es como haber una discriminación. La única que hay es con respecto a edades. Y hoy día está abierto y de hecho se está vacunando jóvenes de 14 años hacia arriba, por tanto no hay ningún tipo de discriminación. Es absurdo que alguien diga, oiga, hay una discriminación. ¿Por qué? Si se puede venir a vacunar, es su voluntad. Lo que ocurre es que el pase de movilidad representa que una persona cuando ha terminado su vacunación es un menor riesgo para él mismo y para el resto de la población. Y por eso es que puede tener mayor libertad dada la pandemia. Entonces, la vacuna va a seguir siendo voluntaria. ¿Por qué lo es? Porque son vacunas de emergencia. Las vacunas normalmente se demoran mucho más tiempo en desarrollarse. Sin embargo, dada la pandemia, es que se aprueban vacunas de emergencia. Y esas vacunas de emergencia son voluntarias.
y como cuando se empezaron a hacer, uno no sabía exactamente, por ejemplo, cuánto tiempo duraba la inmunogenicidad o la respuesta inmune del cuerpo o la protección del cuerpo con respecto al virus. De ahí que hay una probabilidad de que tengamos que hacer una tercera dosis, y esa tercera dosis va a estar disponible, ya están firmados esos contratos en caso de que sea necesario, partiendo por aquellas personas que son de mayor riesgo y por supuesto por aquellos que partieron en el mes de febrero cuando esto fue una vacunación masiva. Y el pase de movilidad, de nuevo, significa mayor libertad, pero también mayor responsabilidad. Y algunas personas, si ellos deciden voluntariamente no vacunarse, bueno, representan un mayor riesgo para ellos mismos y para otros. Por tanto, lo razonable es que aquellas personas que sí han cumplido con la vacunación, que significan un menor riesgo, puedan tener mayor libertad. Entonces, no hay ningún tipo de discriminación en aquello. Simplemente, yo lo que haría es decirle a aquellas personas que no se quieren vacunar, que lo hagan. Y que lo hagan porque les salva su vida y salva la vida de las personas que están alrededor de ellos. Muchas gracias, ministro. No hay más preguntas. Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.